Muy buenas a todos y bueno, estoy súper feliz de tener una entrevista con una persona súper especial, con una trayectoria que es alucinante, que además es muy colaborador muy estrecho de Ecocentro, que es nada más y nada menos que Vicente Merlo. Bueno, Vicente, un auténtico placer estar aquí contigo. Lo mismo digo, Cristina, encantado de dialogar un rato contigo. Y bueno, Vicente tiene un currículum que es increíble, es doctor en filosofía, escritor, especialista en yoga, meditación, hinduismo y budismo. Es el mayor estudioso en lengua española de Sri Aurobindo y de la filosofía del yoga integral. Ha vivido varios años en la India, fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. También ha sido profesor e imparte diversos seminarios, talleres, cursos, entre ellos, bueno, un seminario maravilloso que tendrá lugar en la Hospedería del Silencio en Cáceres en marzo, que al final de la entrevista hablaremos también un poquito de ello. Y estoy aquí muy feliz de compartir esta entrevista contigo, Vicente, y es un auténtico honor. Gracias, Así Cristina, para que, mí bueno, también. hemos visto que Vicente tiene una trayectoria que es maravillosa y yo creo que en esta dinámica en la que vivimos hoy en día, donde, bueno, la mayor parte de la población, el otro día leí un estudio que decía que el 90% de la población española señaló haber tenido estrés en algún momento en el último año y más del 70% estrés de forma continuada. O sea, yo creo que en un Caray. estadio en el que sufrimos es terrible, ¿verdad? Es una de las grandes enfermedades, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la que vivimos, en la que, bueno, pues muchas veces estamos desbordados por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, ¿no? Pues creo que al final a nuestra audiencia, que está muy interesada en temas de salud física, psíquica, de espiritual, creo que esta entrevista puede ser maravillosa. Y me gustaría, Vicente, centrarla sobre todo en dos puntos, porque podríamos preguntar y podrás compartir un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por ir centrando, que ya habrá ocasiones para más en el futuro, me gustaría sobre todo centrar en lo que es la filosofía hinduista y la meditación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque son también dos de los grandes temas que vamos a tratar en el retiro, ¿no? En el viaje a la India interior, que luego nos contarás un poquito más. Entonces, bueno, lo primero de todo, tengo muchas ganas de preguntarte un poquito sobre ti, para conocerte mejor, ¿no? Y ¿qué es concretamente lo que despertó el interés en ti, en la espiritualidad, en el hinduismo, en la meditación? Pues mira, yo siempre digo que pasé una etapa de juventud freudo-marxista, que era lo que se llevaba entonces, cuando entré en la facultad a estudiar filosofía. Y cuando estaba acabando filosofía, hasta entonces me reía de las espiritualidades y de las religiones orientales. Tengo un hermano 2 años mayor que se hizo discípulo de Guru Maharaji, uno de los gurús que vino de Oriente, y yo me burlaba de él diciendo, pero hombre, a estas alturas, después de los grandes maestros de la sospecha, Freud, Marx, Nietzsche, ¿aún estás tú creyendo en que existe algo espiritual? Y poco a poco fui introduciéndome tanto en Oriente como en lo que me gusta llamar enseñanzas esotéricas contemporáneas, que quizás suena un poco más raro a alguno, así es que dejémoslo de momento en sabidurías orientales, y poco a poco fui intentando sintetizar lo que creo que hay de bueno en la filosofía occidental con las maravillas que uno descubre cuando entra en las sabidurías orientales. Y un primer viaje a la India, pues ya empezó a cambiar mucho las cosas. Tuve una experiencia muy significativa en el ashram de Sri Aurobindo, que tú mencionabas, en Pondicherry, y poco después, cuando pensé hacer la tesis doctoral para filosofía, me venía Sri Aurobindo, ¿sobre quién vas a hacerla? Y entonces conseguí una beca por medios así mágicos, misteriosos, que me permitió estar 2 años en la India. Y ahí sí que hubo ya un vuelco importante porque, aunque estuve en varios sitios, en Bombay, que hoy se dice Mumbai, la mayor parte del tiempo la pasé en Pondicherry, que es donde tiene Sri Aurobindo su ashram, el centro que fundó con unos cuantos discípulos, y aquellos 2 años fueron algo así como ver que el cielo podía descender a la tierra.
Qué maravilla, porque esta era otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo es la vida en un ashram? Que muchas veces escuchamos lo de los ashrams en la India, ¿no? Pero en concreto en el ashram en el que tú estuviste, así brevemente, ¿cómo es la vida allí? Claro, es distinta a la mayoría de los ashrams más tradicionales, que se levantan a las 4:30 o a las 5, colectivamente hay una meditación, o hay kirtan, hay satsang, hay canciones. No es de este estilo, entre otras cosas porque Sri Aurobindo estuvo 14 años en Inglaterra, estudió en Inglaterra en su juventud y ya digamos que se occidentalizó un poco, no demasiado. Y después, en un momento determinado, su compañera espiritual y co-creadora del yoga integral era una francesa, Mirra Alfasa, con lo cual poco a poco el ashram se fue configurando de manera que no es lo tradicional en la India. Con lo cual, ahí hay mucha mayor libertad para los que están en el ashram. Digamos que previamente se supone que hay una entrega total al trabajo interior que se está realizando, pero las actividades no están tan pautadas como en los ashrams más tradicionales. Hay dos meditaciones que son dos momentos cumbres. Uno en lo que se llama el samadhi, que es la tumba de Sri Aurobindo y Madre, que está siempre adornada con cientos o miles de flores y de inciensos, y está muy cerca de la habitación en la que ellos vivían, y la verdad es que hay ahí una atmósfera psicoespiritual, una vibración extraordinaria, transformadora e inolvidable. No era Y el a, ashram a partir de ahí, pues cuando vine, pues empecé a publicar cosas de Oriente en general, de hinduismo sobre todo, en alguna ocasión también de budismo, aunque digamos que mi afinidad mayor está con el hinduismo, con el neohinduismo y con el yoga integral de Sri Aurobindo, pero siempre me ha gustado abrirme a otras corrientes y el budismo era inevitable comprenderlo y practicarlo también un poco. Qué maravilla, Vicente. Y concretamente, dentro de este hinduismo, ¿no? Que es el que te despertó más el interés, ¿podrías resaltar algún principio que pueda ayudarnos en nuestro día a día, hoy en día, en esta sociedad tan loca en la que muchas veces vivimos? Sí, sí. Justamente una de las obras mayores de Sri Aurobindo, que se titula Síntesis del Yoga, comienza con una frase, digamos, el lema del todo el libro es: toda la vida es yoga. Con lo cual, no es que yoga sea como aquí a veces todavía se entiende, media horita que dedicas a las posturas o al pranayama, a la respiración o a leer algún libro inspirador. Eso también, por supuesto, pero se trata de comprender que toda la vida es yoga, en el sentido de que el yoga no es nada más que una serie de prácticas y sobre todo de actitudes y de formas de vivir la vida que nos llevan a un conocimiento más profundo y a una realización más íntima, ¿no? Con lo cual, toda la vida es yoga. Si por yoga entendemos, si quieres, una de las partes del yoga, así como algunos enfatizan casi solo el yoga físico, las posturas, otros parece que el yoga solo sea meditación. No es solo meditación, pero la meditación puede ser una parte importante también del yoga. Ya que decías un principio para aplicar y lo relacionabas con el estrés y la ansiedad dominante que nos asedia, yo diría que hay el principio de la meditación, quizás luego lo hablamos más despacio, es una actitud interior a través de la cual vas descubriendo como un testigo, un observador, una presencia amorosa, me gusta decir, que no se identifica con el cuerpo, con las emociones y con los pensamientos, que es como estamos habitualmente. O sea, vivimos embotellados en la mente, en los pensamientos, y tan identificados estamos con eso que no nos damos cuenta, hasta que hay un eureka, un insight, un despertar, quizás en meditación, pero no necesariamente, puede ser contemplando la naturaleza, subiendo una montaña o viendo una flor, en el que uno experimenta un estado en el que se da cuenta como si su conciencia se expandiera y el centro de gravedad, el centro de identidad personal retrocede, es más amplio, más ligero, se crea una atmósfera de paz, de armonía, de libertad interior, y entonces uno se da cuenta
que esa actitud meditativa que descubre en la práctica de la meditación puede intentar llevársela a la vida cotidiana y entonces vivir estando centrado en ese silencio profundo desde el cual las cosas se reciben de otra manera y se puede responder a ellas también de otra manera, sin saltar inmediatamente, reaccionando, que es lo que hacemos cuando vivimos ansiosos y estresados. Por tanto, ese sería el principio que pondría en un primer lugar. Capacidad de observar todo lo que ocurre con atención plena, que se dice ahora, mindfulness, y al mismo tiempo descubrir ese observador que se sabe y se siente distante y distinto de todo el carrusel de pensamientos y emociones que está ocurriendo. Totalmente. Y profundizando un poco más en lo que es la meditación, ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre la meditación esencial y la meditación integral? Que me parecen dos conceptos muy, muy interesantes y que creo que tú Sí, nos lo puedes explicar maravillosamente bien. sí, es una distinción que me gusta mucho. Yo diría que la meditación esencial es la esencia de la meditación y no es una actividad más. No tiene sentido decir voy a hacer meditación, porque meditar en el sentido de la meditación esencial no es un hacer ni una actividad, sino simplemente un instalarse en el fondo de nuestro ser. A mí me gusta decir que meditar es descansar, es decir, descansar en el ser, y volvemos a esa pérdida, a esa dispersión neurótica, ¿no? Nerviosa, angustiada, estresada. Frente a esa actitud, la esencia de la meditación esencial, entiendo que es descansar en el ser, en lo que somos, de manera más profunda. Uno descubre que desde siempre y para siempre. Por eso, si uno pudiera estar instalado en esa esencia de su ser, si pudiera vivir descansiendo, no habría que hacer ninguna meditación. Pero como uno se da cuenta de que el 99,99% de nosotros no vivimos instalados en nuestro ser central, entonces propongo lo que llamo meditación integral, que resumiendo, luego si quieres profundizamos en algún punto, pero me gusta distinguir entre un momento ascendente, un momento cumbre y un momento descendente. Empecemos por el momento ascendente brevemente. Es lo más sencillo y la práctica recomendable para cualquiera que empiece en la meditación. Y es ir recorriendo los distintos aspectos de nuestro ser global. Por ejemplo, el cuerpo físico. Llevar la conciencia, la atención al estado de nuestro cuerpo físico y aflojar las tensiones. Primer nivel, digamos, relajar las tensiones neuromusculares, porque es que ese estrés y esa ansiedad, que suelen ser mentales, todo es mental en el origen, casi todo, no todo, después se refleja en el cuerpo. Luego, si aflojamos las tensiones neuromusculares, se afloja también la tensión mental. Primer nivel. Y uno ahí ya puede estar todo el tiempo que quiera. De hecho, la relajación profunda es una técnica que se utiliza hasta en las escuelas de psicología más tradicionales. El conductismo, el cognitivismo terminaron y siguen aplicando las técnicas de relajación de Schultz o de Jacobson o de tantos otros. Segundo nivel, la magia de la respiración. Supongamos que hemos dejado el cuerpo en relajación y dirigimos la atención al movimiento de la respiración. Llevo la atención a mi abdomen, por ejemplo, y veo que inspiro y expiro. Fíjate que aquí tenemos otra palabra clave de la meditación, la concentración. En este momento, toda mi atención intento que esté centrada en el movimiento de respirar. ¿Y qué es lo que observo? Que mi mente se distrae con una facilidad asombrosa. No pasa nada. Con una paciencia infinita llevo mi atención a la respiración las veces que haga falta. De nuevo ahí estoy 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que uno quiera. Todo el momento ascendente me gusta decir que es un proceso de armonización. Armonizo el cuerpo mediante la relajación, armonizo la respiración, permitiendo que fluya a su ritmo, y paso a situarme en el corazón. Tercer nivel, las emociones, los sentimientos.
aquí se abre una avenida con unas posibilidades de trabajo impresionantes. Por ejemplo, una meditación terapéutica con las emociones, pero no entremos en eso, que es una rama que nos podría desviar. Mi propuesta inicial aquí es tratar de buscar ese centro de paz que existe en mi corazón y allí descansar. En otra ocasión puedo observar emociones, sentimientos, ver si emergen microtraumas, conflictos, pero ahora no, no estoy haciendo un trabajo psicológico, por tanto, voy descubriendo, no creando, que existe en mí un estado de paz muy profundo. Otros 5, 7 o 2 minutos disfrutando de esa paz. Último nivel del momento ascendente, la mente. Empiezo a observar la mente. Mi cuerpo está en relajación, mi respiración sigue su ritmo espontáneamente, mi corazón está abierto, radiante y en paz. Y entonces paso a observar mi mente. Poco a poco ya se habrá ido calmando, lo podemos ir observando, pero ahora estoy focalizado. Pero fíjate, también aquí podemos hacer muchas cosas, pero no nos interesa en la propuesta que estoy diseñando ahora observar los pensamientos. No, ¿qué es lo que hago? Me doy cuenta de que además de los pensamientos hay un espacio, akasha, de silencio. Es más, que los pensamientos surgen y desaparecen en esa conciencia silenciosa. Luego trato de prestar más atención a ese silencio vibrante que a los pensamientos. ¿Que aparecen? No pasa nada. Pero no me engancho y me voy con ellos, que es lo que nos suele suceder. Me viene un olor, esos que están cocinando mi tortilla de patatas favorita. Ah, pues esta noche me... Y me puedo tirar 10 minutos con la tortilla de patatas, que no tiene nada que ver con lo que quería hacer en la meditación. Hasta ahí el proceso, el momento ascendente. Termino con el momento cumbre. Es de nuevo la meditación esencial, solo que ahora he preparado el camino. He desbrozado las malas hierbas que había en el camino y ahí me quedo en un estado que podríamos llamar de presencia pura. Si a alguien le gusta más el símbolo budista, que diga de vacuidad luminosa, shunyata, porque los contenidos de mi conciencia se han por lo menos disminuido, si no eliminado. Presencia pura, conciencia pura. Si hay contenidos, no me importa. Patanjali, que es el número 1 en los Yoga Sutras, que asentó las bases de muchas meditaciones, empieza los Yoga Sutras diciendo Chittas Vritti Nirodha. El yoga es la detención de los procesos de la mente. Yo no enfatizaría la detención, sino más bien la desidentificación. Puede haber pensamientos, pero es que ya no me estoy identificando con ellos. Estoy siendo esa presencia observadora, armónica, y los pensamientos van y vienen, porque es la naturaleza de la mente, pero yo estoy como asentado en mi ser observándolo. Por tanto, el momento cumbre es la meditación esencial, pero habiendo preparado el terreno. Después, en algún momento, si quieres, vamos a descendente, pero para que no sea tan monológico. Y sí, me queda clarísimo con todos los pasos que has explicado maravillosamente bien. Además, lo que creo es que para una persona que esté empezando a meditar, no es sencillo, porque al final es seguir, pues lo que has dicho, comenzar relajando el cuerpo, prestar atención a la respiración, focalizarte en tu corazón y abrirte a esa paz y observar los pensamientos, ¿no? Son como 4 pasos que quizás, ¿no? Para empezar, una persona que nunca haya empezado a meditar podría empezar por ahí. Claro, lo has resumido muy bien. Me invitas a resumirlo yo también con una palabra cada paso. Es decir, físico, relax. Respiración, concentración. Paz en el corazón. Calma en la mente. Presencia pura. Ahora lo he dicho en medio minuto, pero que cada uno esté 3 minutos para empezar, o 4 o 5, los que quiera, sin forzar. 3 minutos en el cuerpo relajando
3 minutos en la respiración concentrado en ella, 3 minutos en el corazón abierto y experimentando la paz, 3 minutos en la mente como calma, silencio, vibrante, y después el tiempo que uno quiera, porque el tiempo está en la mente y si uno trasciende la mente ya no está preocupado de 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, y entonces ahí permanezco en ese estado, a mí me gusta decir de presencia amorosa, porque une la observación con la apertura del corazón. Esa presencia amorosa que descubro que es lo que soy desde siempre y para siempre. Qué maravilla la conexión, ¿no? Con esa conciencia y quizás nos podemos preguntar, ¿cómo nos recomiendas que lo hagamos? ¿Sentados, tumbados, con música, sin música? Para alguien que quiere incorporar estos pasos que son maravillosos. Yo recomendaría sentado, porque acostado se puede hacer, perfectamente, pero la tendencia, tentación a dormirme y caer en el semisueño o en el sueño es más grande. Por lo tanto, diría sentado, se suele recomendar con la columna vertebral más o menos recta, sin tragarse un palo, el palo del yogi, ¿no? Que parece que tenga que ir ahí exagerando. Y al estar sentado, las manos pues las puede situar uno cómodamente según donde esté sentado, una silla, una butaca, no importa, mejor que acostado. La música en ocasiones para empezar va muy bien porque armoniza espontáneamente. Bueno, depende del tipo de música, claro, si le pones rock duro no, pero si uno elige música de meditación, relajación, pues puede ayudar. Pero yo no lo recomendaría como norma porque sigue siendo un estímulo exterior que, aunque sea armonizador, me impide vivir la profundidad del silencio interior, que es lo que estoy buscando fundamentalmente. Por lo tanto, sentado, como uno quiera, no hace falta que esté en Padmasana, en la flor de loto perfecta, puede ser sentado en una silla y los ojos yo recomiendo, por lo menos al principio, cerrados, pero aquí cada escuela y cada maestrillo tiene su librillo y hay quien prefiere tenerlos entreabiertos. Entreabiertos es más fácil no entrar en somnolencia, pero es también más fácil distraerse. Mientras que con los ojos cerrados es más fácil entrar en semisueño, pero también es más fácil una interiorización sin distracciones. Por tanto, sentado 20 minutos, menos de 20 minutos, porque los 10 primeros suelen ser, estoy hablando en general, hay quien puede entrar directamente en 3 minutos, pero al menos 7, 10 minutos para armonizar. Y después ya que uno esté el tiempo que quiera, entre 20 y 30 minutos yo diría para empezar. Es lo ideal, fenomenal. Y una vez que ya, bueno, empezamos a practicar lo que es esta fase, bueno, esta fase de la meditación esencial, ¿cómo iríamos a la segunda parte? La segunda, o si contamos que la segunda es el momento cumbre, la tercera sería el momento descendente, ¿no? Sí, A mí me cuesta hablar del momento descendente, o por lo menos no me cuesta hablar, pero recomiendo que se afiance primero lo que hemos dicho hasta ahora, el momento ascendente y el momento cumbre. Porque si no, el momento descendente es también una invitación a perderse. Mm, Digo en pocas palabras en qué consistiría. Fíjate que quien conozca el sistema de chakras, que hoy en día está muy difundido, el momento ascendente corresponde. El cuerpo físico sería Muladhara, el primer chakra, el chakra raíz. La respiración nos lleva a Spadhisthana, el segundo chakra. El campo afectivo nos lleva pasando de Manipura, que es como el plexo solar, a Anahata, que es el corazón, y la observación de la mente, digamos, la mente expresiva está más relacionada con Vishuddha, que es el chakra de la garganta, y la concentración con el Ajna, que es el centro del entrecejo. Con lo cual, el momento ascendente es también una armonización del sistema de chakras. Y después quedamos abiertos ya desde Sahasrara, el chakra coronario, hacia lo alto. Ahí podrían terminar la mayoría de las meditaciones. De hecho, suelen terminar ahí. Si ya estoy en ese estado de conciencia pura, de conciencia no dual, de presencia, ¿qué más quiero? Me quedo ahí a ser posible permanentemente y se acabó.
Esto corresponde a toda una manera de entender el yoga y la vida. Por ejemplo, como sabes, y la mayoría de nuestros siguientes también, en la India ha habido una tendencia a buscar la liberación del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes, de este cuerpo que es como una jaula en la que estamos encerrados. Y por tanto, la liberación correspondería al momento cumbre. En el momento cumbre me siento libre, he armonizado, he dejado bajo el umbral de mi conciencia mente, emociones y cuerpo, y ahí me quedo. Una de las características del yoga integral que decíamos es que se toma muy en serio lo que aquí estoy llamando el momento descendente. Fíjate, si Aurobindo decía, mi yoga empieza allí donde terminan la mayoría de los otros yogas tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de los yogas tradicionales es liberarse del cuerpo, de la mente, del mundo, del samsara, del sufrimiento. Si Aurobindo dice, esa liberación que corresponde a encontrar nuestra identidad auténtica más profunda, es la primera meta importantísima. Pero es que el objetivo de nuestro yoga, dice Aurobindo, no es liberarme del cuerpo y del samsara, sino liberarme y ser libre en el cuerpo, en el samsara, para transformarlo, transformarme a mí y transformar el mundo. Pues con esto tendría que ver el momento descendente de la meditación. ¿Por qué? Intento ser breve y después, si quieres, profundizamos en alguno de los puntos, porque una vez más se abre una avenida de práctica y de experimentación extraordinaria en cada paso. Desciendo de la conciencia pura, si queremos, a la mente. ¿Y aquí qué descubro? Descubro una nueva manera de pensar. Empiezo a valorar la mente como herramienta de pensar, solo que me doy cuenta de que ahora mi mente, como está en silencio, por la ley de atracción magnética, si se quiere, o de afinidad vibratoria, está atrayendo pensamientos más elevados, digamos. Con lo cual, paso a un pensar, a una mente más receptiva, pero al mismo tiempo más creativa, porque ya no se mueve con los contenidos de la memoria que he almacenado durante toda mi vida, sino que empiezo a abrirme a intuiciones y a percepciones más profundas y por tanto a ser una mente más creativa. Si seguimos en la mente, descubrimos el enorme poder de la imaginación, de la visualización creadora. Por ejemplo, tanto en el Tantra hindú como en el Tantra budista, el 80% de las meditaciones consisten en visualizaciones. Pues lo integramos aquí. Las visualizaciones pueden ser muy complejas, pero como estamos entre principiantes, lo digo por mí por lo menos, no lo sé los demás, de una manera muy sencilla podemos visualizar determinada luz de determinado color. A mí me gusta, por ejemplo, y suelo meditar con la luz dorada, pero hay mucha gente que medita con la luz violeta o con cualquier otro tipo de luz, ¿no? Pues entonces descubro que si visualizo luz dorada que supone una frecuencia vibratoria determinada, esa luz va descendiendo a mi mente, a mis emociones, a mi cuerpo y supone una transformación importante. Seguimos descendiendo brevemente al corazón, de nuevo otra avenida. Aquí el budismo, que ha destacado la importancia de la compasión, karuna, y de las meditaciones relacionadas con la compasión o con el amor, maitri, es muy importante. Entonces se trata de abrir nuestro corazón, como hemos visto ya en el momento ascendente, solo que ahora abierto y recibiendo, digamos, impulsos de una afectividad transpersonal, si se me permite hablar así, veo que mi corazón se convierte en un centro radiante, en un canal de expresión de un amor y una compasión transpersonales. Pues ahí puedo estar trabajando desde con personas individuales a quienes envío esa compasión sanadora o ese amor, hasta con grupos, con colectivos o a nivel planetario. Con lo cual, estoy diciéndolo muy brevemente, pero mostrando cómo se abre en cada nivel una serie de avenidas fascinantes. Y por no hacerlo muy largo, voy descendiendo de nuevo a respirar esa luz dorada que sigo visualizando
y veo cómo esa luz dorada impregna todo mi cuerpo, hasta las células, si queremos, de una manera que armoniza y sana. Entonces he llenado mi cuerpo de luz, de conciencia, de amor y ya puedo salir a la vida cotidiana intentando que no haya un corte. Ah, ya ha terminado la meditación, ahora nos vamos a tomar unas copas. No, o sí, pero desde otra actitud. Entonces, si lo que he estado viviendo es ese silencio profundo, ahora estoy recuperando, estoy integrando, por ejemplo, la palabra y el movimiento en el silencio y en la quietud que he vivido. Con lo cual, yo por eso en las meditaciones en grupo, que me parece muy importante tanto la meditación individual como la meditación en grupo, recomiendo que entremos en diálogo porque son los primeros pasos de esa etapa post-meditación en la que parece que el silencio se vaya a romper y la gente prefiere quedar en silencio, con toda razón. Pero acostumbrémonos a integrar la palabra en el silencio. Y entonces ya no hablo como hablo habitualmente, que parece que esté, sino que estoy viendo el poder de la palabra también y que sale de mi corazón y no de cuatro ideas enloquecidas que tengo en la mente. Y lo mismo con el movimiento y a nivel afectivo, ver la recepción y la expresión del afecto, del sentimiento que sea que estoy viviendo, que quiero compartir en ese momento. Y a partir de ahí, pues no termina la meditación. Toda la vida es yoga y la vida se convierte en una meditación. Qué maravilla. Bueno, me he quedado sin palabras, Vicente, porque la forma en la que lo has explicado, la sencillez de los pasos que has explicado y después, sobre todo, que podemos ver el potencial transformador, porque eso transforma nuestra conciencia, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestro cuerpo y luego, claro, como bien dices, la magia es llevarlo eso en el día a día, ¿no? A vibrar desde el Claro. amor porque para eso estamos en este plano, ¿no? Para vibrar desde un nivel de conciencia elevado y expandir ese amor, ¿no? Para ser reflejos quizás de esa conciencia de alguna forma, ¿no? En el momento presente, ¿no? Entonces, algo también que quería preguntarte desde la filosofía hinduista y también, bueno, pues desde tu percepción, aparte, bueno, sabemos que todos somos un cuerpo físico, que tenemos nuestros pensamientos, ¿no? Pero más allá hay una conciencia, ¿no? Hay algo más. ¿Cómo se percibe esto desde la filosofía hinduista? Mm. La filosofía hindú es, bueno, sigue habiendo una disputa ahí si decir hindú o hinduista. No Ah, entramos en ella porque no nos importa, pero yo prefiero hindú, por la sencilla razón de que hinduista muchas veces, igual que en islamista, se refiere, una cosa es el islam y otra los islámicos, y el islamismo y los islamistas parece que se asocia con la rama terrorista. Y en el hinduismo, hinduista, hindutva, pasa algo parecido. Con lo cual algunos preferimos decir hindú. Pero hay mucha gente que dice hinduista y como además hay un problema de traducción del inglés, del francés, pues nos armamos un jaleo. Pero la filosofía hindú o hinduista es muy rica. Y sin embargo, desde que Occidente fue a la India, finales del 18, sobre todo principios del 19 y también en el 20, se produjeron una serie de circunstancias que no nos interesan ahora, que hicieron que una parte muy determinada de la riqueza del hinduismo se presentara a Occidente como si fuera todo el hinduismo. Y esta parte se llama Vedanta. Pero dentro del Vedanta, que por ejemplo es una de las 6 escuelas filosóficas ortodoxas reconocidas, dentro del Vedanta hay muchos tipos de Vedanta. Pues aquí se ha transmitido como si todo el Vedanta fuera Vedanta Advaita, es decir, Vedanta no dualista, ¿no? Y parece que quien no sea no dualista es que no se entera realmente de la película, ¿no? Porque es la verdad última. Bueno, por lo menos que se sepa que el hinduismo es muy rico, que el Vedanta es muy rico y que incluso dentro del Vedanta Advaita no dualista hay maneras de entenderlo muy distintas. Pero centrémonos en ese Vedanta, que la verdad es que si no el único, sí que es una de las corrientes principales, ¿no? Entonces aquí todos los grupos que se reconocen dentro del Vedanta
admiten 3 textos, en realidad 2. Se habla de un triple canon, pero básicamente son 2 textos. Las Upanishads, que no es un texto, sino docenas y docenas de textos, y la Bhagavad Gita, que es un libro importantísimo. Lo que pasa es que cada corriente interpreta tanto las Upanishads como la Bhagavad Gita desde su punto de vista. Pero déjame que, como aquí tenemos que simplificar y resumir, elija lo que sería la idea central que se ha transmitido y que sigue siendo absolutamente fundamental. Y sin querer utilizar muchas palabras sánscritas, como estas 2 suenan, las recojo y las explico, que serían Atman y Brahman. Pues, ¿Atman qué es? Resumiendo mucho, Atman es el fondo de mi ser y el fondo de todas las cosas. ¿Y Brahman qué es? Brahman es lo absoluto, el fundamento último de todo lo que existe, la fuente de donde surge todo. Pues esta idea central, esta intuición central de los rishis, los sabios, videntes, poetas de las Upanishads, consistiría en el descubrimiento de que cuando uno mira en el interior y descubre su Atman, descubre que ya no es su Atman, traduzcámoslo por conciencia si queremos, que mi conciencia no es mi limitada a mi cerebrín, mi cuerpo, mi mente, sino que cuando entro en la profundidad de mi ser, el Atman que creía individual se expande y resulta que el Atman es Brahman. Y Brahman es, si el Atman es la conciencia individual, Brahman es la conciencia infinita. El gran descubrimiento de las Upanishads y del Vedanta y de buena parte de la tradición hindú, no de toda, sería que el autodescubrimiento esencial es descubrir que en el fondo de mi conciencia anida lo infinito, la conciencia infinita. Yo creo que esa sería quizás la idea estrella. Y fíjate Esto, que la claro, meditación puede verse como un camino para el descubrimiento de eso. Una vez la mente queda en silencio, pero no caemos en la inconsciencia, sino que queda conciencia pura, ahí ya no encuentro los límites. Es como un océano ilimitado de conciencia y descubro que lo que decía yo, el ego, no es más que un constructo psicológico con el que me identifico habitualmente y que es como un pequeño payaso que está haciendo tonterías ahí en mi mente y para colmo creo ser fundamentalmente eso. En la meditación descubro que ese constructo psicológico tiene su estructura y su dinámica, pero que mi verdadera identidad es mucho más profunda. qué potente, claro, porque eso significa que no solo somos esa máscara, no solo somos esos pensamientos, ese pequeño yo, ¿no? Sino que somos mucho más. De alguna manera se podría decir que somos a lo mejor un fractal de esa Brahman, de esa divinidad, porque eso es muy potente para nuestra vida, vivirlo Sí, así. señora, te compro el término que me encanta. Somos un fractal del absoluto, somos un fractal del infinito. Fíjate que aquí hay uno de los debates más ricos y más fascinantes en la tradición hindú, incluso dentro del Vedanta, es el que sintetizaría de la siguiente manera. Para unos, el Vedanta Advaita no dualista que más ha llegado a nosotros desde Shankara, Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj o tantos otros. Lo único real es la conciencia infinita. Todo lo demás es maya, la palabra mágica, y que además en parte puede significar magia, de todo este Vedanta no dualista. Por tanto, lo que es maya, una especie de ilusión o de sueño, más bien de pesadilla, no me interesa. Lo único que me interesa realmente, el único valor es el valor absoluto, descubrir que soy Brahman, descubrir que soy la conciencia infinita y todo lo demás no me interesa. La individualidad es parte de Maya. La otra versión, de nuevo resumiendo mucho, no, ese fractal, la Bhagavad Gita, tiene un versículo en el que Krishna le dice a Arjuna, cada uno de los seres vivientes es un fractal eterno del absoluto, o él dice de mí, Krishna, porque Krishna en la Bhagavad Gita es el símbolo del absoluto.
Por tanto, soy eternamente segunda concepción. Claro que la conciencia infinita, pero también un fractal eterno de esa conciencia infinita. Con lo cual la individualidad no es parte de Maya y algo a trascender y que cuando me realizo la gota se disuelve en el océano. No, no. Soy océano de conciencia y un centro de conciencia individualizado, que es el mismo centro de conciencia individualizado, el mismo sujeto autoconsciente, me gusta decir, que tiene una serie de encarnaciones una tras otra para crear una obra de arte extraordinaria dentro de la gran obra de arte del absoluto. Se ve, coinciden en que somos la conciencia infinita en el fondo, pero para unos la individualidad no egoica, sino anímico-espiritual es parte de la ilusión, para otros es la joya de la corona, que da sentido y gracia a todo lo que existe y a todo mi recorrido. Claro, y al final eso es muy potente porque es también divinizar lo que es la vida en esta dimensión. Ya no es solo, ¿no?, el espíritu y el Brahma y el alma, sino es, oye, divinizar que ya que estamos reencarnados aquí, no vamos a vivirlo desde ahí, desde esa presencia absoluta que está en nosotros, ¿no? Claro, claro. Es de alguna manera unir, que es lo que es uno de los significados de yoga, unir lo finito y lo infinito, pero sin que desaparezca lo finito. Con lo cual paso a revalorizar y a resacralizar el cuerpo, las emociones, la mente, ya no dirigidas por el ego, sino transformadas después del descubrimiento de lo que soy profundamente. Y entonces mi cuerpo, mis emociones, mi mente, se convierte todo ello en verdadero campo de expresión de esa conciencia creativa, de esa inteligencia absoluta y ese amor incomprensible. Qué maravilla. Y de esta forma, aquí ¿qué pasa con el ego? Pues que el ego queda, ¿no?, al servicio de la conciencia o puede llegar a desaparecer o qué papel juega ahí el ego. De nuevo, en las dos versiones generales que estoy resumiendo, en una, el ego se desaparece, se elimina y pasa a funcionar a través de nuestros vehículos la conciencia infinita. En la otra, no sé si se está sospechando más cerca de cuál estoy, pero no importa, no era en este caso mi interés decir de cuál me encuentro más cerca. Pero en la otra, el ego es un centro individual de conciencia que durante buena parte de la evolución ha sido necesario para que esa conciencia infinita se individualice, pero puede ser trascendido e integrado descubriendo nuestra individualidad que ahora llamaremos anímica en lugar de egoica. ¿Se ve? Entonces el ego que he estado construyendo, primero lo purifico, lo equilibrio, lo transformo y después sigue siendo una herramienta, pero que ya no está en manos del ego mundano, por decirlo así, sino de una individualidad anímica que es mi ser individual profundo que existe desde siempre y para siempre. Qué maravilla. Entonces, bueno, yo creo que de esta entrevista algo que me ha llegado al corazón y que creo que es algo que nos podemos llevar todos, ¿no? Es que, bueno, pues al final la meditación y también el yoga en ese sentido amplio, ¿no? Es una forma de conectar con nuestra esencia, con nuestra alma, que forma parte a su vez de esa divinidad, ¿no? Porque somos un fractal, y plasmarlo en la vida cotidiana, pues con unos principios, ¿no?, basados en ese amor incondicional, en la gratitud, en la alegría, ¿no? Que es para eso para lo que estamos aquí, ¿no? Para vivir la vida. Entonces, Fantástica síntesis. Después de esa síntesis que has hecho ya no puedo decir nada más. qué maravilla. Y Vicente, cuéntanos el retiro que vas a organizar en la Hospedería del Silencio en el mes de marzo. Se llama Viaje a la India Interior. Va a ser del 7 al 9 de marzo. ¿Nos puedes contar brevemente qué vamos a poder disfrutar en este Sí, retiro? ¿Qué podemos aprender y sí. practicar? Lo he llamado viaje meditativo a la India interior para recoger que intenta ser teórico-práctico, unir las dos cosas. ¿En qué sentido práctico? Porque la práctica de la meditación va a ser un momento importante, pero también teórico porque voy a hacer un breve repaso por algunos momentos de la tradición hindú y después de explicar, por ejemplo, las Upanishads o la Bhagavad Gita
o los Yoga Sutras, o el Vedanta, o el yoga integral, después de explicar cada uno de esos momentos históricos, un autor, un texto, una corriente, concedemos más importancia que a la teoría a la práctica de la meditación, intentando que esté en la línea de lo que acabamos de explicar. Y también concediendo mucha importancia al diálogo, después de la explicación y después de la meditación. Por tanto, teórico-práctico a la India, porque es la tradición hindú sobre todo. El budismo quizás inevitablemente salga, porque es una parte fascinante de la India, pero fundamentalmente es la tradición hindú, teórica y práctica a través de la meditación. 3 Qué días, maravilla. 2 días y medio. Empezamos el viernes 7 por la tarde y terminamos el domingo después de comer. Qué maravilla. Bueno, pues para todos los que estéis interesados, yo la primera, que me encantará estar ahí. Al final, a través de la hospedería del silencio, ¿no? Entiendo que la gente pueda hacer la reserva. O a través de Ecocentro directamente o a través de la hospedería del silencio, sí. Fantástico. Bueno, pues yo me apunto la fecha del 7 al 9 de marzo para Muy este bien. viaje meditativo tan maravilloso. Bueno, Vicente, no sé si quieres decir algo para terminar, alguna idea fundamental que nos llevemos todos. No, que no nos quedemos en el pensamiento y la palabra, sino que intentemos trascenderlos, integrándolos y buscar ese silencio capaz de sacarnos del estrés, de la ansiedad y de la angustia. Y la segunda cosa es agradecerte por este fantástico diálogo y por tu empatía y capacidad de síntesis. Muchísimas gracias, Vicente. Un placer y espero que nos veamos muy prontito. Venga, hasta pronto, Cristina. Hasta pronto. Chao.